El ministro de Justicia, Julio Laque, en la Comisión de Justicia, en el debate por la reforma judicial. Los poderes imperiales hace 200 años tuvieron largas luchas por su libertad y por su independencia. Nada fue fácil, ni nada fue comprendido inicialmente en los procesos de transformación que llevaron adelante los libertadores de la patria, los padres de la patria en toda Latinoamérica. También cuando se han propuesto retornos a la vida democrática, muchas veces ha habido, lamentablemente, en la historia latinoamericana y argentina, sectores que se han negado, que han considerado mejor, más práctico, los gobiernos autoritarios o las dictaduras. Creo que la historia se cerró trágicamente en este país hace 30 años con la última y sangrienta dictadura militar que dejó más de 30.000 desaparecidos. Y comenzó a generarse entonces un proceso de consolidación democrática en todos los países latinoamericanos. La democracia en Argentina no fue sencilla nunca, porque siempre tuvimos el conflicto entre el poder económico y la voluntad popular. Lo tuvieron las primeras expresiones cívicas del país a pocos años, décadas de sancionarse la Constitución. Luego de 1853, sabemos lo que fue la Argentina del fraude, la Argentina conservadora de entonces, y sabemos lo que fue la lucha de quienes querían conducir los movimientos políticos para consolidar la democracia en la Argentina. Sabemos lo que fue la revolución de 1890, de la lucha de Hipólito Yrigoyen, de Leandro Nalén, que cruzaron 30 años de democracia argentina con una legión de prosélitos tratando de lograr algo básico, como lo era el voto universal y secreto. Las luchas por la democracia no suelen resolverse rápidamente y, sin embargo, se consiguen como hitos históricos. Sabemos lo que fue la lucha por la participación de la mujer en este país, que culminó con la sanción por este Congreso del voto femenino como una de las leyes más avanzadas del mundo, cuando había un descreimiento absoluto que la mujer podía tomar decisiones en la vida política nacional y se la consideraba más un objeto del hogar que un sujeto ciudadano. Sabemos lo que costó evitar las dictaduras en la Argentina y el esfuerzo que hizo todo el pueblo argentino para terminar con los sistemas dictatoriales. Y no fue fácil tampoco llegar a 1983 con la reconquista de la democracia. Pero también sabemos que la democracia tiene como desafío perfeccionarse permanentemente. Sabemos que la comunicación entre los ciudadanos a través de las redes, a través de los nuevos sistemas de comunicación, permiten advertir fácilmente que el ciudadano quiere participar más activamente en las cuestiones del Estado y en las cuestiones del Poder Ejecutivo, del Legislativo y también judicial. Sabemos que el ciudadano tiene una exigencia de ir a una democracia representativa y participativa. Por lo tanto, la transformación de las estructuras republicanas tradicionales bajo una impronta más democrática debe ser un objetivo permanente del Estado en la medida que el Estado pretenda representar el interés público y a la población. Por eso estas normas no son normas aisladas y no son normas que no tienen una validez histórica, ni tampoco carecen de una perspectiva futura. Sabemos que se inscriben en la idea de democratizar un poder, democratizarlo más a un poder. Y sabemos que responde a un reclamo ciudadano. Y también sabemos que democratizar el Poder Judicial aún más va a ser un logro saludable para la consolidación democrática en la Argentina. Partimos del concepto, además, de que el sistema representativo republicano y federal argentino, siguiendo los lineamientos de la Carta de Estados Unidos, cuando Estados Unidos no jugaba el rol que hoy juega en el mundo, muy discutible en muchos aspectos, sino que era el país emergente de una colonia anglosajona, determinaba que los tres poderes debían tener representantes electos por el pueblo, no solamente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Nuestra Carta siguió esos lineamientos de la democracia en América y en ese sentido se eligió presidente de la Nación mediante el voto y se eligieron legisladores mediante el voto. Pero quedó en Argentina el residuo de un poder
que tuvo que tratar de salvar su déficit democrático a través de los otros dos poderes. Y ese poder que no elige a sus integrantes por el voto popular es el Poder Judicial. Ese déficit democrático de origen, reconocido obviamente por el Poder Judicial, y ese déficit democrático de ejercicio, porque sus integrantes tampoco responden a la ciudadanía en forma periódica como lo hacen los legisladores del Poder Ejecutivo. Debe tener mecanismos para que permanentemente mantenga su nivel de representación y respete la soberanía popular. Siguiendo con el análisis de la carta que inspiró a este país, la Carta Constitucional, aún vemos que en ese país, en Estados Unidos, no solamente se elige el presidente y se eligen los legisladores por voto directo, sino que se eligen los jueces. El 70% de los estados de ese país tiene jueces estatales, no federales, mediante el mecanismo del voto popular. En Argentina el mecanismo del voto popular para la elección de los jueces no forma parte de la cultura ciudadana y esta reforma no lo pretende tampoco, sino que lo que esta reforma pretende es disminuir el déficit democrático del Poder Judicial. Porque nosotros tenemos que admitir que la reforma constitucional de 1994 incluyó en nuestra Constitución una estructura de selección de jueces que era propio del derecho continental europeo y no propio del derecho en el que se diseñó nuestra Constitución Nacional. Y esa inclusión del Consejo de la Magistratura, que tenía como objetivo ser un organismo técnico de selección de magistrados para mejorar el proceso de corrección del Poder Judicial de su déficit democrático de origen por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, incorporó sectores corporativos, incorporó el Consejo de la Magistratura en el 114 de la Constitución, jueces, abogados y académicos. Y a partir de esa incorporación, que está en el artículo 114 de la Constitución, se decidió posteriormente por políticas legislativas, no constitucionales, que a esos jueces, que a esos abogados y a esos académicos se los eligiera mediante un mecanismo que no es la fiel expresión del artículo 1 de la Constitución, de un Estado representativo, republicano y federal, y que tampoco es la fiel expresión ideológica del artículo 38 de la Constitución, que establece claramente que es la soberanía popular quien determina la elección de los ciudadanos que aspiran a cargos públicos. Y tampoco el método de elección corporativo va a favor de lo que establece el artículo 33, cuando destaca la soberanía popular, y el artículo 37. Es decir, que la Constitución, en su capítulo de derechos y garantías, sostiene ideas rectoras en cuanto a la soberanía popular como el único instrumento para el acceso a los cargos públicos. La política legislativa posterior a la Constitución de 1994 permitió, por una decisión de ley, que la selección de los magistrados y de los abogados sea corporativa. Creo que no podemos dejar de reconocer que las construcciones constitucionales o normativas merecen desarrollar su experiencia y evaluarse al tiempo. ¿Cuál fue la experiencia del Consejo de la Magistratura con representación de jueces y abogados y académicos electos en forma corporativa? La experiencia fue un Consejo de la Magistratura en donde la voluntad popular muchas veces aparece menguada y en donde las corporaciones suelen tener una posición dominante. Y eso va en contra del espíritu de la Constitución, va en contra de un Estado democrático, va en contra de un Estado republicano. La corrección a esa preeminencia corporativa es lo que se propone ahora, planteando la vuelta al origen sustancial de la Constitución, que es una república en donde para acceder a cargos públicos se debe hacerlo a través de la soberanía popular. No se pretende de ninguna manera que no esté la visión del juez en el Consejo de la Magistratura. De ninguna manera se pretende que no esté la visión del abogado,
de ninguna manera se pretende que no esté la visión del académico. Al contrario, se amplía la participación del académico, notablemente, se amplía la participación de los abogados. Lo que se pretende es una construcción que parta de un principio básico. El Poder Judicial no es de los abogados, el Poder Judicial no es de los jueces, el Poder Judicial no es de los académicos de Derecho, el Poder Judicial es del pueblo. Por lo tanto, es el pueblo quien debe decidir con su voluntad quiénes deben integrar el Consejo de la Magistratura, respetando los perfiles que la Constitución establece en el 114, en cuanto que además de la representación legislativa, que tiene un profundo y saludable y democrático origen popular, esté además sectores que tienen la experiencia del juez o de la operación cotidiana jurídica como el abogado o los académicos. Por eso nosotros sostenemos cuando se pone en discusión si acá hay una cuestión de constitucionalidad o no en este mecanismo, decimos, esto no es una cuestión de constitucionalidad, este es un tema de política legislativa. Es una decisión del Congreso establecer si la selección de jueces, si la selección de abogados y de académicos se hace mediante el mecanismo corporativo o se hace mediante el mecanismo que establece la Constitución para el acceso a los cargos públicos, que no es otro que la soberanía popular y lo que establece claramente, así lo ha dicho la Presidenta, el artículo 38 de la Constitución, que es a través de los sujetos naturales de democracia. Sujetos naturales de democracia, como los partidos políticos, que fueron incluidos en la Carta Constitucional como sujetos naturales de democracia por la Unión Cívica Radical y sus representantes en la Convención Constituyente. Es decir, la oposición planteó que los sujetos naturales en la Convención Constituyente del 94 para promover candidatos a cargos públicos son los partidos políticos. Y en ese sentido, nosotros también queremos citar los casos de perfeccionamiento de nuestro sistema democrático en las últimas décadas. La existencia en el Consejo de la Magistratura de abogados, jueces y académicos no deja de ser una intermediación más entre el ciudadano y los poderes públicos. Y esas intermediaciones en la historia reciente de la Argentina han ido paulatinamente menguando, morigerándose, a partir de una voluntad general de que sean los ciudadanos quienes eligen en forma directa a sus representantes. Y tenemos antecedentes concretos. La elección del presidente de la Nación, hasta hace pocas décadas, se hacía a través del colegio electoral.